Feliz martes, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan en el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. En esta ocasión estamos estudiando en la lección número 9 el título Una ciudad llamada confusión. Para hoy día martes estaremos estudiando un tema similar al tema principal, un misterio, la Gran Babilonia, para hoy día martes 23 de mayo. De entrada nos manda a que nosotros leamos en el libro de Apocalipsis 14, en los versículos del 4 al 6, que dice lo siguiente: Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vamos a estudiar en esta ocasión con respecto al tema de la Gran Babilonia. Todos nosotros cuando escuchamos Babilonia, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en lo que nosotros hemos estudiado, se nos vienen muchas cosas a la mente, pero la Biblia nos habla específicamente sobre una ciudad, y para esto nosotros nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás, siempre en las escrituras, en el libro de Génesis, para poder entender la naturaleza de Babilonia. ¿Por qué es que se llama Babilonia y qué significa Babilonia? ¿Y por qué es que se le ha llamado de esta manera? Y para eso nos remontamos al libro de Génesis. Y es allí donde nosotros podemos leer un poco con respecto a esto. Dios tenía un plan para la humanidad. Era que el ser humano se esparciera y se reprodujera en todo el planeta Tierra, que habitara toda la Tierra, porque Dios había mandado hacer el planeta para que nosotros lo habitáramos y que estuviésemos allí. Pero una de las razones principales, y de muchas razones, podemos mencionar de que el ser humano lo hizo como un símbolo de autosuficiencia. Decir, bueno, yo no voy a obedecer el mandato de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Hicieron una torre, todos conocemos la historia de la Torre de Babel. Se mandó a construir una torre, y esto lo que hacía era una aglomeración de personas, no el principio básico que Dios tenía para nosotros, que pobláramos toda la tierra, sino que uno de los objetivos principales era la autosuficiencia, decir, yo hago lo que yo quiero, yo puedo hacer lo que yo quiera y lo hago porque quiero. Y nosotros lo podemos mencionar como la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia. Poder decir, nosotros somos independientes, nosotros no dependemos de nadie, no dependemos de Dios. Y esto lo único que hizo fue ir en contra de un mandato de Dios, aglomerar a toda la gente y que todos estuvieran dentro de esta torre, aglomerados y viviendo todos ahí. El objetivo de esta torre era llegar al cielo, tocar el cielo y posiblemente en el pensamiento limitado que en esa ocasión tenían las personas que estaban a cargo de eso, quizás llegar a Dios, estar al mismo nivel que Dios. Podríamos decir muchas conjeturas, ¿verdad? Pero realmente la Biblia nos habla de que el ser humano quiso llegar a ser igual que Dios. El ser humano quiso ponerse al mismo nivel, llevar la contraria, es todo. No hay quien me mande a mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y como lo mencionamos, se construyó en desafío directo a la palabra de Dios. El libro de Génesis dice así, en Génesis 11:9: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Aquí podemos ver que Babel significa confusión, y Babilonia viene siendo de lo mismo, de la misma palabra, Babilonia, Babel. Entonces
Babilonia significa prácticamente lo mismo, confusión. ¿Y a qué nos referimos como confusión? Recordemos que el sistema de adoración será el que se va a ver principalmente afectado, o está siendo principalmente afectado por el enemigo. El objetivo de Satanás únicamente es querer confundir nuestras mentes, querer que nosotros en algún momento, las personas que estudiamos la Biblia, nos confundamos qué realmente es lo que quiere decir la Biblia. De ahí viene, y de ahí podemos asociar nosotros la palabra Babilonia, Babel, confusión. Nosotros va a llegar, hay personas que en algunos momentos leen la Biblia pero no entienden. Y para esto también se presta muchas personas, muchos predicadores que en algún momento quieren tergiversar lo que realmente dice la palabra de Dios. Puede que tú conozcas a alguien dentro de nuestra iglesia que está predicando en contra de nuestras creencias como religión, pero no solamente desafía la creencia de nosotros, sino que desafía directamente al mandato de Dios, a los 10 mandamientos de Dios. Podemos mencionar muchas personas, pero no lo vamos a hacer, porque cada uno de nosotros puede explorar, y es deber de nosotros conocer la mentira, para que nosotros podamos ver y comparar la verdad con la mentira, y ahí es donde nosotros nos convencemos qué es lo que realmente Dios dice en sus sagradas escrituras. Vamos a escuchar muchos predicadores, muchos laicos, muchas personas que van a hablar la palabra de Dios, pero van a omitir partes de las escrituras o van a agregar partes. Un ejemplo muy común es el de la serpiente, y todos lo conocemos, cuando engañó a Eva, cuando la serpiente le dijo no morirás, le dijo a Eva. Y es cierto, en el momento Eva comió pero no murió, pero a partir de ese momento fue quitado el árbol de la vida para ellos, y es ahí donde empezó el ser humano a degenerarse, empezó a morir. Entonces de esta manera es como Satanás obra para engañarnos a todos nosotros, tergiversando la palabra de Dios, quitándole y agregándole cosas a lo que la Biblia no dice. Tan malvado es este sistema que en la Biblia lo ilustra como una mujer ebria. Un personaje ebrio. Un personaje ebrio nunca está en sus cabales, en sus 5 sentidos. Y podemos compararlo con muchos cristianos que nunca están en sus 5 sentidos centrados en la palabra de Dios. Siempre oyen predicaciones, leen de vez en cuando, pero siguen su estilo de vida, siguen confundidos, siguen mareados, siguen, como lo dice la palabra Babilonia, siguen en confusión con las escrituras. Básicamente la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, tradiciones humanas, y realmente esto se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor, no sobre la violencia. Y es por eso que nosotros debemos y es nuestra obligación, estudiar las escrituras para saber qué es lo que realmente ellas nos quieren decir, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el objetivo que Él tiene para cada uno de nosotros. No estar más confundidos, no seguir en la misma línea donde muchas personas predican lo que creen que les conviene, según esto les genere muchos intereses personales, económicos o cualquier tipo de interés, pero siempre alejado de llevar a personas a los pies de Cristo. El libro de Apocalipsis describe estos 2 sistemas de religión. El primero revela la confianza total en Jesús y la dependencia de su palabra. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Uno es fe cristocéntrica, que depende totalmente de la gracia, del sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación,
por una dependencia de las tradiciones de la iglesia. Nos hacemos personas tradicionales y no personas seguidoras de Cristo. Para finalizar, se nos hace una pregunta y esta la puedes responder tú en tu corazón y en tu hogar o en el lugar que te encuentres. ¿Cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia? Como la tendencia a depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios. Es la pregunta que te queda a ti para que puedas responderla y para que puedas comprender realmente qué quiere Dios para nosotros y que nos alejemos totalmente de esa dependencia humana, que dependamos 100% de Cristo en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestra economía y en nuestro hogar. Que el Señor te bendiga.